A veces en mis recorridos por Lima me dicen qué bonita y qué antigua es la Plaza de Armas. Bueno, en realidad siento desilusionarlos, pero la Plaza de Armas es más bien moderna. La mayoría de edificios que rodean esta plaza son del año 30 o del año 40 del siglo XX, incluyendo Palacio de Gobierno. Pero sí hay algunos edificios de la época colonial, por ejemplo, la Casa del Oidor, que hace esquina aquí en la Plaza de Armas con ese hermoso balcón. Por supuesto, la fachada de la catedral, que ha sufrido bastantes cambios también. Pero otro detalle es la pileta, uno de los pocos vestigios de la Lima colonial en nuestra ciudad. Pero habrá, más allá de lo evidente, vestigios de una Lima realmente colonial, más allá de balcones y fachadas. Encontraremos de repente en este recorrido una evidencia de una Lima colonial que sea un poquito menos evidente. A ver con qué sorpresas nos encontramos. Por supuesto que es fácil ver las evidencias de nuestro pasado colonial en la ciudad. Balcones y fachadas lo testimonian. Pero quien realmente quiere ver Lima, tiene que abrir bien los ojos. Y a veces hay que mirar por debajo del piso. Pero empecemos con el epicentro de nuestra ciudad, la Plaza Mayor o Plaza de Armas. La catedral es un ejemplo de variaciones estilísticas. Mantiene su portada barroca, pero sus torres son neoclásicas, diseñadas por el presbítero Matías Maestro a inicios del XIX. Hablemos de la pileta, esa que todos miran, pero que no ven. La primera pileta se inauguró en el año 1578. En 1651 se reemplazó, y es, por increíble que parezca, prácticamente la misma que sigue hasta el día de hoy. Ahora, miremos hacia ese balcón en la esquina entre Palacio y el Arzobispado. Es el balcón de la Casa del Oidor, sin duda la construcción más antigua de la Plaza de Armas. Miren si no las imágenes y fotos de otros tiempos que lo atestiguan y la registran ahí quieta, impertérrita. ¿Pero qué es un oidor? Era un magistrado colonial, miembro de la audiencia que se dedicaba a oír las quejas del público. Una especie de fiscal o defensor del pueblo de la antigüedad. Sigamos caminando por Lima. Entremos a este bello edificio, que dicho sea de paso, es un museo muy interesante. En el Museo Numismático del Perú, otrora Tribunal Mayor de Cuentas en la colonia, hemos encontrado algo bastante interesante. Aquí se hizo una pequeña excavación y se dio con el piso original, un piso que también hemos visto en otras casonas. Es el típico piso de piedras de canto rodado. Pero aquí lo interesante es que se siguió excavando y se encontró con un jarrón prehispánico con material orgánico en su interior. Este jarrón estaba adosado a una de las paredes. ¿Qué es lo interesante de esto? Este es el punto de contacto entre la cultura hispánica y la cultura prehispánica. Un punto de contacto de quizás las primeras épocas de la colonia. Pero ¿cuál habría sido el significado de este jarrón? Quizás haya sido un pago o una ofrenda por los indios constructores antes de empezar este trabajo. Cuando uno excava en Lima, no solamente se encuentra con cosas interesantes, también se encuentra con pedazos de nuestra historia.
nos sorprendemos al encontrar las evidencias de un canal que no sería otra cosa que el encauzamiento del legendario río Huatica. Pero estamos convenciéndonos cada vez más de que Lima esconde en sus profundidades secretos de su pasado. En un instante seguiremos recorriendo ese pasado. Cuando se camina por la ciudad, no todo está enteramente visible. Hay sitios vedados, otros escondidos y algunos poco conocidos. Vayamos a conocer precisamente uno de esos últimos. En la década de 1790 se construyó en los alrededores del antiguo Malambo una edificación conocida como la Quinta de Presa. Dicen que se le adjudicó este particular nombre porque tiempo atrás en ese mismo lugar se encontraba un antiguo molino propiedad de Isabel de la Presa Carrillo de Albornoz. La historia cuenta que esta dama limeña dejó la propiedad como herencia a su sobrino Pedro José Carrillo de Albornoz, quien construyó la famosa quinta. Esta quinta fue construida como una villa de recreo en una zona que por esos días era rural y con un estilo afrancesado rococó como si fuese un palacio de Versalles en miniatura. Los salones de la casa se caracterizan por sus medallones, espejos y cornisas. Descubrimos el oratorio a manera de retablo que se encuentra en uno de sus ambientes. En la parte interior aparecen las imágenes de San Pedro Apóstol y San José. Pero mejor vayamos caminando a encontrarnos con Antonio Coelho, arqueólogo que ha excavado en pleno centro para encontrar los restos de una Lima colonial. Con él, sin tener que excavar, nos adentramos en un bizarro recorrido por los vericuetos de los alrededores del mercado central y descubrimos en un rincón de un callejón un hermoso arco con el escudo de la orden mercedaria. Nos enteramos que aquí quedaba un convento mucho antes que el espacio se lotizara y se modificara innumerables veces. Quizás estas habitaciones hayan sido alguna vez las celdas de los frailes mercedarios. Seguimos caminando y la gran sorpresa es este escudo nobiliario que encontramos nada menos que en el baño de hombres de una galería comercial. Nos preguntamos si esto está inventariado de manera oficial. Con algunas indicaciones y cuidado, nos dirigimos a un alejado rincón de los barrios altos a ver lo que dicen fue alguna vez refugio del Virrey Amat y teatrín de la Perricholi. El Rincón del Prado, una casa huerta construida en 1762. Actualmente se trata de un tugurio empobrecido en el que parece no quedar ningún rastro del lucimiento que en algún momento tuvo. Podemos encontrar embobados casi con una lupa algunos fragmentos de viejas pinturas y murales. También nos cuentan que hay otros murales bajo modernas capas de pintura. No pudimos ingresar al teatrín para ver su estado y si algo queda, mucho menos a la peligrosa zona posterior donde una pileta colonial debe haber sido masacrada, por decirlo menos. Este es el Jirón Guamalíes en los barrios altos. Estamos detrás del monasterio del Prado. Mucho tiempo hemos escuchado acerca de la Quinta del Prado, una famosa quinta que fue, dicen, construida por el Virrey Amat para la Perricholi. Fue un palacete de descanso en una zona que desde siempre fue alejada del centro histórico, quizás abandonada, quizás hasta peligrosa. Una zona que hasta el día de hoy refleja esas características. Esta es la Quinta del Prado. Manuel Ugarte Lespuru, el famoso historiador del arte, la visitó hace más de 20 años y esto es lo que nos cuenta. Todo ello es aún perceptible pese a los agregados posteriores y la tuburización. Pero tanto en el gran salón, el comedor y el oratorio hay todavía intactas y bajo burdas capas de pintura posteriores, bellas pinturas murales con temas de galantería y mitología en los salones y sacros en el oratorio.
todavía se puede percibir una bella entrada en escalera, por lo menos nos imaginamos así. Felizmente todavía algún inquilino, la familia Guerra precisamente, tiene el deber moral de cuidar esta quinta. ¿Todavía se puede recuperar lo colonial en Lima? Esa es la pregunta.